Libro de Nehemías. Introducción. Los libros de Esdras y Nehemías están muy relacionados entre sí y tienen muchas semejanzas de estilo y de orientación con los libros de las crónicas. La presentación y denominación de estos escritos ha variado a lo largo de la historia. En el antiguo canon hebreo, los textos de Esdras y Nehemías formaban un solo volumen. Se exponen en primer lugar los motivos que movieron a Nehemías, que estaba al servicio del rey de Persia, a plantearse la tarea de reconstruir Jerusalén y cómo alcanzó del monarca permiso para llevarlo a cabo. Sigue la descripción de las obras de restauración de la ciudad y las gestiones para su repoblación. El núcleo central de esta parte lo constituye la proclamación de la ley realizada por Esdras y el compromiso del pueblo a cumplirla. Seguidamente se lleva a cabo la distribución de la población entre Jerusalén y el resto del territorio y la dedicación de la muralla recién reconstruida. Por último, se habla de una restauración de la vida civil ocurrida en una segunda misión de Nehemías. Capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. El mes de Quisleu del año 20, estaba yo en la ciudadela de Susa cuando llegó Hananí, uno de mis hermanos, acompañado por unos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos que se habían librado del cautiverio y por Jerusalén, y me respondieron: los que se libraron del cautiverio y todavía permanecen allá en el país, se encuentran en una situación pésima y vergonzosa. La muralla de Jerusalén fue derruida, y el fuego consumió sus puertas. Cuando escuché estas palabras, me quedé sentado llorando, e hice varios días de duelo. Ayunaba y rezaba ante el Dios de los cielos, mientras decía: te ruego, Señor Dios de los cielos, Dios grandioso y terrible, que mantienes tu alianza y tienes piedad de los que te aman y cumplen tus mandamientos, que estén tus ojos abiertos y tus oídos atentos para escuchar la oración de tu siervo. Hoy, día y noche, yo rezo en tu presencia por los hijos de Israel, tus siervos. Reconozco el pecado que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos comportado muy mal contigo, y no hemos cumplido los mandamientos, leyes y normas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate de las palabras con las que advertiste a tu siervo Moisés diciendo: si pecáis, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque os hayan arrastrado hasta el extremo de los cielos, os reuniré desde allí y os traeré al lugar que he elegido para que mi nombre habite en él. Ellos son tus siervos y tu pueblo, a los que redimiste con gran fuerza y con mano poderosa. Te ruego, Señor mío, que estén tus oídos atentos a la oración de tu siervo, así como a la oración de aquellos siervos tuyos que quieren honrar tu nombre. Haz que tu siervo triunfe hoy, y concédele alcanzar misericordia delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Capítulo 2. El mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes, estaba yo escanciando y sirviendo al rey el vino que tenía delante. Y aunque no me encontraba indispuesto en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué tienes mala cara si no estás enfermo? Esto no es sino tristeza del corazón. Con mucho miedo le respondí: oh rey, vive por siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro si la ciudad en la que están los sepulcros de mis padres está destruida y el fuego ha consumido sus puertas? El rey me contestó: ¿qué me pides? Me encomendé al Dios de los cielos y le respondí: si al rey le parece bien y su siervo es de su agrado, que me envíe a Judá,
a la ciudad en la que están los sepulcros de mis padres para que la reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo regresarás? Al rey le pareció bien que me marchara durante el tiempo que yo le indiqué. Aún le insistí: si le parece bien al rey, que me entregue unas cartas para que los gobernadores del otro lado del río me dejen paso libre hasta llegar a Judá, y otra para que Asaf, el guarda del jardín del rey, me proporcione madera para fabricar las puertas de la ciudadela del templo, de las murallas de la ciudad y de la casa en la que habite. El rey me las entregó porque la mano de mi Dios estaba conmigo. Cuando me presenté ante los gobernadores del otro lado del río, les entregué las cartas del rey. El rey había enviado conmigo a unos jefes de tropa y a unos jinetes. Al enterarse Sanbalat, el joronita, y Tobías, el siervo del amonita, les pareció muy mal que viniera un hombre para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué a Jerusalén y me quedé allí durante 3 días. Por la noche, acompañado de unos pocos hombres, me puse en marcha sin decir a nadie qué es lo que mi Dios me había inspirado que debía hacer en la ciudad. No llevaba otro animal que aquel sobre el que cabalgaba. Salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de las basuras, mientras observaba las murallas derruidas de Jerusalén y las puertas consumidas por el fuego. Me dirigí hacia la puerta de la fuente y hacia la alberca del rey, pero no había sitio para que pasase el animal sobre el que iba montado. De regreso, aún de noche, sin dejar de observar la muralla, subí por el torrente hasta llegar de nuevo a la puerta del valle. Los funcionarios no sabían ni a dónde había ido ni qué había hecho, pues hasta ese momento yo no había informado de nada ni a los judíos, sacerdotes, notables y funcionarios, ni al resto de los que ocupaban algún cargo. Llegado el momento, me dirigí a ellos. Ya veis en qué situación tan desgraciada nos encontramos con Jerusalén destruida y sus puertas consumidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que no se prolongue nuestro oprobio. Les conté que la mano de mi Dios estaba conmigo, y les transmití las palabras que me había dicho el rey. Ellos respondieron: reconstruyámosla. Y sus manos cobraron fuerzas para hacer el bien. Cuando Sanbalat el joronita, Tobías el siervo del amonita y Gesem el árabe se enteraron, se burlaban de nosotros y decían con desprecio: ¿qué estáis haciendo? ¿Os estáis rebelando contra el rey? Yo les repliqué: el Dios de los cielos nos hace triunfar, y nosotros somos sus siervos. Vamos a ponernos a construir, pero vosotros no tendréis parte ni derechos, ni se os recordará en Jerusalén. Capítulo 3. Eliasib, el sumo sacerdote, y sus hermanos los sacerdotes se pusieron a reconstruir la puerta de las ovejas, la artesonaron y colocaron sus portones. Luego continuaron hasta la torre de los 100, que también artesonaron, y hasta la torre de Hananel. Junto a ellos construían los hombres de Jericó, y junto a estos, Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaá edificaron la puerta de los peces, la artesonaron y colocaron sus portones, cerrojos y trancas. A su lado restauraba Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y junto a ellos restauraba Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Meseyazbeel, y también Sadoc, hijo de Baana. Al lado de ellos restauraban los teocatitas, pero sus dignatarios no colaboraron en la obra de su señor. Yoyadá, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías, restauraron la puerta vieja, la artesonaron y colocaron sus portones, cerrojos y trancas.
A su lado, restauraban Melatías el Gabaonita, Yadón el Meronotita, y los hombres de Gabaón y Mispa, de la sede del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos, restauraba Uziel, hijo de Jaraías, de la corporación de los orfebres, y al lado de ellos, Hananías, de los perfumistas. Estos repararon Jerusalén hasta la muralla ancha. Les acompañaba en la restauración Refaías, hijo de Hur, jefe de medio distrito de Jerusalén, así como Yedaías, hijo de Jarumaf, que restauraba frente a su casa. Y al lado de él, Hatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otra zona hasta la Torre de los Hornos. A su lado, junto con sus hijas, restauraba Salum, hijo de Logés, jefe de medio distrito de Jerusalén. La puerta del valle la restauró Hanún junto con los habitantes de Zanoah. Ellos la reconstruyeron y colocaron sus portones, cerrojos y trancas, y también construyeron una muralla de 1000 codos hasta la puerta de las basuras. Malquías, hijo de Recab, jefe del distrito de Bet-Kerem, restauró la puerta de las basuras. Él la reconstruyó y colocó sus portones, cerrojos y trancas. La puerta de la fuente fue restaurada por Salum, hijo de Col-José, jefe del distrito de Mispa. Él la reconstruyó, la techó y colocó sus portones, cerrojos y trancas, así como la muralla de la piscina de Siloé, junto al huerto del rey, hasta las gradas que bajan desde la ciudad de David. Tras él, Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de medio distrito de Bet-Sur, restauró hasta delante de las tumbas de David, hasta la alberca y hasta la casa de los héroes. Más allá restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bení, y junto a él restauró Hasabías, jefe de medio distrito de Keilah, en la parte de su propiedad. Tras él restauraron sus hermanos, Bui, hijo de Genadad, jefe de medio distrito de Keilah, y junto a él, Ezer, hijo de Josué, jefe de Mispa, que restauró otra zona en la esquina frente a la subida del arsenal. Tras él, Baruc, hijo de Zicai, restauró otra zona desde la esquina hasta la entrada de la casa del sumo sacerdote Eliasib. A continuación, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, restauró otra zona desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de esa casa. Después, restauraron los sacerdotes que habitaban en la vega. Seguidamente, Benjamín y Jasub restauraron enfrente de sus casas. Tras ellos, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, restauró junto a su casa. Más allá, Binui, hijo de Genadad, restauró otra zona desde la casa de Azarías hasta la esquina y el ángulo. Palal, hijo de Uzai, frente a la esquina y a la torre superior que sobresale de la casa del rey, la que está junto al patio de la cárcel. Tras él, Pedaías, hijo de Parós, hasta delante de la puerta del agua por el oriente y de la torre que sobresale. A continuación, los teocatitas restauraron otra zona desde delante de la gran torre que sobresale hasta la muralla del Ofel. Por encima de la puerta de los caballos restauraron los levitas, cada uno frente a su casa. Más allá restauró Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa, y a continuación restauró Semaías, hijo de Secanías, el guarda de la puerta del oriente. Tras él Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, restauraron otra zona. A continuación restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente a su estancia. Seguidamente Malquías de entre los orfebres restauró hasta la casa de los netineos, y los mercaderes desde delante de la puerta de la inspección hasta la cámara alta de la esquina. Los orfebres y los mercaderes restauraron desde la cámara alta de la esquina hasta la puerta de las ovejas. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos restaurando la muralla, se irritó, se enfadó muchísimo y se mofó de los judíos
comentando delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos judíos desgraciados? ¿Los dejamos? ¿Van a ofrecer sacrificios? ¿Terminarán algún día? ¿Harán revivir las piedras calcinadas de entre los montones de escombros? Tobías el amonita, que estaba junto a él, dijo: déjalos reconstruir. En cuanto suba una zorra, sus murallas de piedra se derrumbarán. Escúchanos, Señor Dios nuestro, porque se están burlando de nosotros. Haz que sus ultrajes se vuelvan contra ellos, y entrégalos al pillaje en una tierra a donde sean desterrados. No perdones su culpa y no borres de tu presencia su pecado, pues te han ofendido cuando construíamos. Así pues, terminamos la restauración de la muralla, que quedó completamente reconstruida a media altura, y el pueblo tuvo ánimo para hacerlo. Capítulo 4. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron de que la reparación de las murallas de Jerusalén avanzaba y que las brechas habían comenzado a cerrarse, se irritaron muchísimo y se aliaron todos para atacar Jerusalén y destruirla. Entonces, rezamos a nuestro Dios y establecimos un turno de guardia durante el día y la noche para prevenirnos de ellos. Pero Judá hizo correr este rumor: las fuerzas de los porteadores desfallecen y quedan todavía muchas ruinas. Nosotros no podremos reconstruir la muralla. Mientras tanto, nuestros rivales decían: que no se enteren ni nos vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos. Así lograremos detener las obras. Los judíos que vivían entre ellos venían a nosotros de todas partes y nos informaron hasta 10 veces de que se estaban confabulando contra nosotros. Así que situé a la gente en las hondonadas de la parte trasera de la muralla, al descubierto, y los puse por familias con sus espadas, lanzas y arcos. Me levanté, miré y dije a los notables, a los funcionarios y al resto del pueblo: no les temáis. Acordaos del Señor grandioso y terrible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que estábamos al tanto, el Señor desbarató sus proyectos y todos nosotros pudimos volver a la muralla, cada uno a su labor. A partir de entonces, la mitad de los jóvenes trabajaba en la obra y la otra mitad blandía lanzas, escudos, arcos y corazas. Los que trabajaban en la muralla y los porteadores que acarreaban la carga, con una mano hacían su labor y con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los albañiles llevaba ceñida su espada y así construían. El que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Entonces dije a los notables, a los funcionarios y al resto del pueblo: la labor es abundante y extensa, y nosotros estamos dispersos a lo largo de la muralla, cada uno lejos de su hermano. Allí donde suene la trompeta, reuníos con nosotros. Nuestro Dios luchará a nuestro favor. Nosotros trabajábamos en la obra. La mitad blandía las lanzas desde que despuntaba la aurora hasta que brillaban las estrellas. También entonces dije al pueblo: que cada uno haga noche con su servidor dentro de Jerusalén. Durante la noche montaremos guardia y durante el día trabajaremos. Ni yo, ni mi hermano, ni mi servidor, ni los hombres de la guardia que me seguían nos quitábamos la ropa. Cada uno empuñaba su arma en su mano derecha. Capítulo 5. Se suscitó una gran queja del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Unos decían: hemos tenido que empeñar a nuestros hijos e hijas para conseguir trigo, comer y sobrevivir. Otros gritaban:
A causa del hambre hemos tenido que empeñar nuestros campos, viñas y casas para conseguir trigo. Otros añadían: hemos tenido que acudir al préstamo para poder pagar al rey el impuesto de nuestros campos y viñas. Y ahora, aunque nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, y nuestros hijos son como sus hijos, hemos tenido que someter a nuestros hijos e hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas están ya sometidas a servidumbre, y no podemos hacer nada por ellas, pues nuestros campos y viñas ya no nos pertenecen. Cuando escuché estas quejas manifestadas a gritos, me irrité muchísimo, y tras reflexionar en mi corazón, reprendí a los notables y a los funcionarios diciéndoles: cada uno de vosotros está imponiendo usura a su hermano. Reuní contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, y en cambio, ¿vosotros vendéis a vuestros hermanos para que se revendan a nosotros? Se callaron sin saber qué decir. Yo insistí: no está bien lo que hacéis. ¿Por qué no camináis en el temor de nuestro Dios, lejos del oprobio de los gentiles nuestros enemigos? También yo, mis hermanos y mis servidores, hemos prestado a muchos dinero y trigo. Perdonemos esta deuda. Devolvedles sus campos, viñas, olivares y casas, e incluso los intereses debidos por el dinero, el trigo, el mosto y el aceite. Ellos respondieron: lo devolveremos y no reclamaremos nada. Haremos lo que nos digas. Llamé a los sacerdotes y les tomé juramento de que lo harían así. Además, sacudí el regazo de mi manto y dije: que Dios sacuda así a todo hombre que no cumpla esto, que le arrebate su casa y el fruto de sus fatigas, que así sea sacudido y quede vacío. Toda la asamblea contestó: amén. Alabaron al Señor y todo el pueblo hizo lo que había dicho. Además, desde el día en que se me ordenó que fuera su gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, durante 12 años, mis hermanos y yo no comimos a costa del cargo. Los gobernadores que me precedieron, con anterioridad, grabaron al pueblo y le reclamaron en concepto de pan y vino 40 siclos diarios de plata, y además sus servidores tiranizaron al pueblo. Pero yo no actué así porque temía a Dios. Además, tomé parte en las obras de esta muralla, y no me compré ningún campo, y todos mis servidores estaban allí reunidos en la obra. En mi mesa se sentaban los judíos y los funcionarios, 150 hombres, además de los que venían a nosotros de entre los gentiles que tenemos alrededor. Se preparaba a diario un buey, 6 reses menores selectas y aves. Todo corría de mi cuenta. Cada 10 días había toda clase de vino en abundancia. Y a pesar de todo, no les reclamé lo debido al cargo, pues el trabajo ya era gravoso para este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, por todo lo que he hecho a este pueblo. Capítulo 6. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, los árabes y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había restaurado la muralla y que no quedaba en ella ninguna brecha, aunque en aquel momento todavía no había colocado los portones en las puertas, Sanbalat y Gesem me mandaron este mensaje: ven, reunámonos para conversar en Kefirá, en la vega de Ono. Ellos tenían la intención de maltratarme, pero yo les envié a unos mensajeros diciendo: estoy en medio de una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué tendría que detener la obra? Pues si me marcho para hablar con vosotros, se detendrá inevitablemente. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, y las 4 veces les respondí lo mismo.
Por quinta vez me envió Sanbalat a su servidor con el mismo mensaje y con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: entre la gente corre el rumor, y Gesem lo proclama, de que tú y los judíos estáis pensando en sublevaros, por eso estás restaurando la muralla. Y además el rumor de que tú quieres ser su rey. También dicen esos rumores que has establecido profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Ahora bien, ya que se informará al rey de todo esto, ven y lleguemos juntos a un acuerdo. Pero yo envié a decirle: no ha sucedido nada de lo que has dicho, sino que todo te lo has inventado en tu corazón. Todos ellos intentaban asustarnos diciendo: sus manos desistirán de realizar esta obra y no se hará. Así que concede fortaleza a mis manos. Entré en casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, donde él estaba reposando, y éste me dijo: vayamos a conversar al templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos sus puertas, pues van a venir a matarte. Esta noche vendrán a matarte. Respondí: ¿es que un hombre como yo va a huir? ¿Acaso alguien como yo puede entrar en el santuario y seguir vivo? No iré. Entonces supe que Dios no lo había enviado, sino que había pronunciado aquella profecía sobre mí, sobornado por Tobías y Sanbalat. Lo habían comprado para que me asustara, actuara así y pecase, para conseguir de mí alguna falta con la que deshonrarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat como corresponde a sus acciones, y también de la profetisa Noadías y de todos los demás profetas que me intentaban atemorizar. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron, y cuando lo vieron todas las gentes que había a nuestro alrededor, quedaron muy humillados y reconocieron que esta obra había sido hecha con el auxilio de nuestro Dios. En aquel tiempo, muchos de los funcionarios de Judá enviaban cartas a Tobías, y éste les respondía. Había muchos en Judá juramentados con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Araj, y su hijo Jehohanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Proclamaban sus excelencias delante de mí, y le tenían al tanto de mis acciones, mientras que Tobías enviaba cartas para intimidarme. Capítulo 7. Una vez que se edificó la muralla y coloqué los portones, designé porteros, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí, y como jefe de la ciudadela a Hananías, que era un hombre más fiel y temeroso de Dios que los demás, y les advertí: no abráis las puertas de Jerusalén hasta que el sol caliente, y cerrad los portones cuando todavía esté en lo alto. Que los habitantes de Jerusalén organicen turnos para estar de guardia, cada uno frente a su casa cuando le corresponda. La ciudad era muy amplia y grande, pero había en ella poca gente y no tenían casas construidas. Mi Dios puso en mi corazón reunir a los notables, a los funcionarios y al pueblo para censarlos. Encontré el libro del censo de los que habían regresado primero, y en él estaba escrito: estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio en la deportación a la que fueron conducidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad. Volvieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nachmaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Relación de hombres del pueblo de Israel. Hijo de Parós, 2172. Hijos de Sefatías, 372. Hijos de Araj,
652. Hijos de Pahat Moab, que son hijos de Josué y Joab, 2818. Hijos de Elam, 1254. Hijos de Zatú, 845. Hijos de Zicai, 760. Hijos de Binui, 648. Hijos de Bebai, 628. Hijos de Azgad, 2322. Hijos de Adonicam, 667. Hijos de Bigvai, 2067. Hijos de Adín, 655. Hijos de Ater, que son hijos de Ezequías, 98. Hijos de Jasum, 328. Hijos de Besai, 324. Hijos de Jarib, 112. Hijos de Gibón, 95. Hombres de Belén y Netofá, 188. Hombres de Ananot, 128. Hombres de Bet Azmabet, 42. Hombres de Kiriat Yearim, Kefirá y Beerot, 743. Hombres de Ramá y Geba, 621. Hombres de Micmas, 122. Hombres de Betel y Ai, 123. Hombres del otro Nebo, 52. Hijos del otro Elam, 1254. Hijos de Harim, 320. Hijos de Jericó, 345. Hijos de Lod, Hadid y Ono, 721. Hijos de Senaá, 3930. Sacerdotes. Hijos de Yedaías, que son de la casa de Josué, 973. Hijos de Imer, 1052. Hijos de Pashur, 1247. Hijos de Harim, 1017. Levitas. Hijos de Josué y Cadmiel, Binui y Odías, 74. Cantores. Hijos de Asaf, 148. Porteros. Hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Hatitá, hijos de Sobai, en total 138. Los netineos. Hijos de Sijá, hijos de Jasufá, hijos de Tabaot, hijos de Querós, hijos de Siá, hijos de Padón, hijos de Lebaná, hijos de Hagabá, hijos de Salmai, hijos de Hanán, hijos de Gidel, hijos de Gahar, hijos de Reaías, hijos de Resín, hijos de Necodá, hijos de Gazam, hijos de Uzá, hijos de Paseah, hijos de Besai, hijos de Meunim, hijos de Nefusim, hijos de Bakbuk, hijos de Jacufá, hijos de Jarjur, hijos de Baslut, hijos de Mejidá, hijos de Jarsá, hijos de Barcós, hijos de Sísara, hijos de Tamach, hijos de Nesíach, hijos de Jatifá. Los hijos de los siervos de Salomón. Hijos de Sotai, hijos de Soferet, hijos de Peridá, hijos de Yaalá, hijos de Darcón, hijos de Gidel, hijos de Sefatías, hijos de Jatil, hijos de Pokeret a Sebaim, hijos de Amón. El número total de netineos y de hijos de los siervos de Salomón es de 392. Y estos son los que subieron desde Tel Melach, Tel Jarsá, Kerub, Adán e Imer, y no pudieron dar razón de su familia y su estirpe, sino tan solo de pertenecer a Israel. Hijos de Delaías, hijos de Tobías, hijos de Necodá, 642. Y de los hijos de los sacerdotes, hijos de Jabías, hijos de Cos, hijos de Barzilai, que había tomado como esposa a una de las hijas de Barzilai el de Galaad, y se le llamó con el nombre de éste. Estos son los que buscaron los documentos de su genealogía, pero no lo encontraron. Por eso fueron apartados del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comieran de lo santísimo hasta que surgiera un sacerdote para los Urim y los Tumim.
Toda la asamblea reunida la constituían 42.360, además de sus siervos y esclavas, que eran 7.337, así como sus cantores y cantoras, que eran 245. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 borricos. Algunos de los cabezas de familia entregaron donativos para la obra. El gobernador dio al tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 acetres y 530 túnicas de sacerdotes. Los cabezas de familia entregaron al tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 minas de plata. El resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 minas de plata y 67 túnicas de sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los netineos y todo Israel se establecieron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la explanada que hay delante de la puerta de las aguas y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la que el Señor había impuesto a Israel. El día 1 del mes séptimo el sacerdote Esdras trajo la ley ante toda la asamblea, hombres y mujeres, ante todos los que tenían uso de razón. Desde que hubo luz hasta el mediodía, la leyó al frente de la explanada que hay delante de la puerta de las aguas ante los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo prestaba oído al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían preparado para la ocasión, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Gilquías y Maasías a su derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Jabasdaná, Zacarías y Mesulam. Esdras, el escriba, abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues sobresalía por encima de todos, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Esdras bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos. Después se inclinaron y se postraron ante el Señor rostro en tierra. Josué, Bení, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Yozabad, Hanán, Pelaías y los levitas instruían al pueblo en la ley. El pueblo se mantenía en su sitio. Leían el libro de la ley de Dios con claridad, explicando el sentido para instruir con la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote Esdras, que leía, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todos, Hoy es un día santo para el Señor vuestro Dios. No os lamentéis ni lloréis. Pues todo el pueblo estaba llorando al escuchar las palabras de la ley. Y les indicaron, Id, comed manjares sustanciosos, escanciad bebidas dulces y compartidlos con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. No estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, Callad que hoy es un día santo, no estéis tristes. Todo el pueblo se dispuso a comer, a beber, a compartir y a festejar con gran alegría el haber entendido las palabras que les habían manifestado. El segundo día, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se congregaron en torno a Esdras el escriba para ser instruidos en las palabras de la ley. Y encontraron que en la ley que el Señor mandó por medio de Moisés,
Está escrito que los hijos de Israel deberían habitar en tiendas durante la fiesta que se celebra el mes séptimo, así como divulgar y correr por todas sus ciudades y por Jerusalén una voz que diga: salid al monte y traed ramos de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de árboles frondosos para hacer tiendas, tal como está escrito. El pueblo salió y trajo todo lo necesario para levantar tiendas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en la explanada de la puerta de las aguas y en la explanada de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad levantó tiendas y habitó en ellas. Los hijos de Israel no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y lo festejaron con extraordinaria alegría. Todos los días, desde el día primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Lo celebraron durante 7 días, y el día octavo hubo una celebración solemne según lo previsto. Capítulo 9. El día 24 de ese mes, los hijos de Israel, vestidos de saco y cubiertos de tierra, se reunieron para ayunar. Separaron a los descendientes de Israel de todos los hijos de extranjeros. Puestos de pie, confesaban sus pecados y las culpas de sus padres. Durante una cuarta parte del día, permanecían firmes en su lugar mientras leían el libro de la ley del Señor su Dios, y durante la otra cuarta parte, reconocían sus pecados y adoraban al Señor su Dios. Subieron al estrado los levitas Josué y Bení, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bení y Kenaní, y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Los levitas Josué y Cadmiel, Bení, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petajías dijeron: alzaos, bendecid al Señor vuestro Dios desde siempre y por siempre. Bendito sea tu nombre glorioso y eminente sobre toda loa y bendición. Solo tú eres el Señor que hiciste el cielo de los cielos, y todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que hay sobre ella, las aguas y todo cuanto en ellas hay. Tú das la vida en todo, y el ejército de los cielos te adora. Tú eres el Señor Dios que elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de Caldea y lo llamaste Abraham. Encontraste que su corazón te era fiel, e hiciste con él alianza de darle la tierra del Cananeo, Hitita y Amorreo, Pereceo, Jebuseo y Girgaseo, de darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor a orillas del Mar Rojo, e hiciste portentos y señales ante el faraón, todos sus siervos y la gente de su tierra, pues sabías que se habían engreído ante ellos, y adquiriste el renombre que hoy perdura. Rasgaste el mar en su presencia y pasaron entre las aguas por tierra seca. Arrojaste al abismo a sus perseguidores como rocas sobre aguas impetuosas. Con columna de nube los guiabas de día, y con columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino que seguían. Bajaste al monte Sinaí, hablaste con ellos desde el cielo y les entregaste normas justas, disposiciones verdaderas, leyes y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo sábado. Mandamientos, leyes y disposiciones les dictaste, por medio de Moisés, tu siervo. Les ofreciste pan del cielo para saciar su hambre. Hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed. Y los invitaste a tomar posesión de la tierra que habías jurado que ibas a entregarles. Mas nuestros padres fueron altaneros, endurecieron su cerviz y desoyeron tus mandamientos. Eludieron escuchar y no recordaron las maravillas que les hiciste. Endurecieron su cerviz y se obstinaron en volver a la esclavitud de Egipto.
Pero tú, Dios que perdona, clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, no los abandonaste. Cuando se hicieron un becerro de fundición y se dijeron, este es tu Dios, que te hizo subir desde Egipto, te causaron un gran ultraje. Pero tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. No les retiraste durante el día la columna de nube que los guiaba por su camino, ni durante la noche la columna de fuego que les iluminaba el camino por donde marchaban. Les diste tu buen espíritu para que los instruyera. No les quitaste el maná de la boca, y les diste agua para calmar su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto sin que nada les faltase. No se gastaron sus vestidos ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y se los repartiste por regiones. Se hicieron con la tierra de Sihón, con la tierra del rey de Hesbón, y con la tierra de Og, rey de Basán. Sus hijos se multiplicaron como las estrellas del cielo, y los trajiste a la tierra que habías prometido a sus padres que iban a tomar en posesión. Vinieron sus hijos y la poseyeron, y humillaste ante ellos a los habitantes de la tierra de los cananeos. Pusiste en sus manos a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran con ellos lo que les placiera. Conquistaron ciudades fortificadas y suelo fértil, poseyeron casas llenas de bienes, aljibes ya cavados, viñas y olivos, y cantidad de árboles frutales. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron con tus ingentes bienes. Pero fueron rebeldes y se amotinaron contra ti. Se echaron tu ley a sus espaldas y mataron a tus profetas que los reprendían para que volvieran a ti. Te causaron grandes ultrajes. Los entregaste en manos de sus enemigos y los oprimieron. Mas cuando eran oprimidos, clamaban a ti, y tú desde el cielo los escuchabas, y conforme a la grandeza de tu misericordia, les diste salvadores, que los libraron de manos de sus enemigos. Cuando se recuperaban, volvían a hacer el mal en tu presencia, y los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran, y tornaban a clamar a ti, y tú desde el cielo los escuchabas, y los libraste muchas veces con tu eminente misericordia. Los reprendiste para hacerlos volver a tu ley, pero ellos fueron altaneros y no escucharon tus disposiciones, y pecaron contra tus disposiciones, que dan la vida a quien las cumple. Presentaron espaldas indómitas, endurecieron su cerviz, y no oyeron. Les dejaste muchos años para reprenderlos con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Y los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y por tu inmensa misericordia, no los exterminaste ni los abandonaste, pues tú eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grandioso, poderoso y tremendo, que guardas la alianza y la piedad, no te parezcan poco todas las calamidades que han sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo con todo lo que nos ha pasado, pues has actuado con verdad, y nosotros hemos tenido la culpa. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no cumplieron tu ley, ni hicieron caso a tus disposiciones ni a las reprensiones con que los corregías. Ellos estaban en sus reinos con los grandes bienes que les diste, y en la tierra amplia y fértil que les ofreciste. No te sirvieron ni se arrepintieron de sus pésimas acciones. Y resulta que hoy nosotros estamos sometidos a esclavitud, y en la tierra que diste a nuestros padres, para que comieran de su fruto y sus bienes, somos esclavos. Y toda la riqueza que produce es para los reyes que nos has impuesto por nuestros pecados, que disponen de nuestros cuerpos y de nuestros ganados según su voluntad.
por lo que estamos en una gran tribulación. Capítulo 10. Por todo esto, nosotros asumimos un compromiso por escrito. Lo sellan nuestros jefes levitas y sacerdotes. En los sellos figuran Nehemías, el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedecías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Jatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Gintón, Baruc, Mesulam, Abías, Miyamín, Maacías, Bilgá y Semaías. Estos son los sacerdotes. Y los levitas, Josué, hijo de Azanías, Binui, de los hijos de Genadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelitá, Pelaías, Hanán, Micá, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bení y Beninú. Los cabezas del pueblo: Parós, Pahat Moab, Elam, Zatú, Bení, Buní, Azgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Jasum, Besai, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Jezir, Meseyazbeel, Sadoc, Yadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Logés, Pilja, Sobec, Rehum, Hasabná, Maasías, Agías, Hanán, Anán, Maluc, Harim, Baaná. El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los netineos y todos los que no siguen a las gentes del país, sino a la ley de Dios, así como sus mujeres, hijos e hijas, todos los que tienen uso de razón, respaldan a sus hermanos y dirigentes y se avienen mediante promesa y juramento a comportarse de acuerdo con la ley que Dios les dio por medio de Moisés, el siervo de Dios, y a guardar y cumplir todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, así como sus normas y leyes. No entregaremos a nuestras hijas a las gentes del país, y no tomaremos a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Si las gentes del país traen mercancías o cualquier tipo de cereales para venderlos en día de sábado, no los recibiremos en sábado ni en día santo. El año séptimo renunciaremos al interés de todo préstamo. Asumimos el compromiso de entregar 1/3 de siclo al año para el servicio del templo de nuestro Dios, para los panes de la proposición, para la ofrenda perpetua, para el holocausto perpetuo de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades, para las cosas consagradas, para expiar por los pecados de Israel y para atender a todas las necesidades del templo de nuestro Dios. Hemos establecido por sorteo entre los sacerdotes, levitas y el pueblo la ofrenda de leña que cada familia aportará al templo de nuestro Dios año tras año en los momentos establecidos, para que se queme sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Cada año traeremos al templo de nuestro Dios todas las primicias de nuestra tierra y de los frutos de toda clase de árboles, así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Traeremos los primogénitos del ganado mayor y menor al templo de nuestro Dios para los sacerdotes que sirven en él. También traeremos a las dependencias del templo de nuestro Dios para los sacerdotes las primicias de nuestros alimentos, nuestras ofrendas en especie, esto es, de los frutos de toda clase de árboles, del mosto y del aceite. La 10ª parte de lo que produzca nuestra tierra será para los levitas. Los propios levitas recogerán los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Un sacerdote, hijo de Aarón,
acompañará a los levitas cuando vayan a recoger el diezmo, y los levitas ofrecerán una parte del diezmo al templo de nuestro Dios en las dependencias de la casa del tesoro. Los hijos de Israel y los hijos de Leví llevarán las ofrendas de trigo, mosto y aceite a esas dependencias, donde también están los objetos del santuario, los sacerdotes que están de servicio, los porteros y los cantores. No nos olvidaremos del templo de nuestro Dios. Capítulo 11. Los jefes del pueblo residieron en Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo, se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 viniera a vivir a Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 quedaran en las ciudades. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntarios para residir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá: Israel, los sacerdotes, los levitas, los netineos y los hijos de los siervos de Salomón. Cada uno de ellos habitó en las ciudades de su propiedad. En Jerusalén residieron hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Ucías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Maalalel. De los hijos de Pérez, Maasías, hijo de Baruc, hijo de Col-Jofé, hijo de Jacías, hijo de Adaías, hijo de Yoyarib, hijo de Zacarías, hijo del Silonita. En total residieron en Jerusalén 468 guerreros hijos de Pérez. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos guerreros. En total, 928. Su prefecto era Joel, hijo de Zicrí, y el segundo de la ciudad era Judá, hijo de Senúa. De los sacerdotes, Yedaías, hijo de Yoyarib, hijo de Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, que era príncipe del templo de Dios, que con sus hermanos, los trabajadores del templo, eran 822. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malquías, que con sus hermanos, cabezas de familia, eran 242. Y Amasesai, hijo de Azarel, hijo de Achzai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos guerreros, que en total sumaban 128. Su prefecto era Zabdiel, un gran hombre. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni. Sabtai y Yozabad, de los príncipes de los levitas que estaban a cargo de los asuntos exteriores del templo de Dios. Matanías, hijo de Micá, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, maestro del coro que entonaba la oración. Bacbuquías, el segundo de sus hermanos. Y Abdá, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Yedutún. En la ciudad santa había un total de 284 levitas. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, que custodiaban las puertas, eran 172. El resto de Israel, los sacerdotes y los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los netineos residían en el Ofel. Sijá y Gispa estaban al frente de los netineos. El prefecto de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bení, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micá, de los hijos de Asaf el cantor, que estaba al frente de las labores del templo de Dios. Pues había un mandato del rey acerca de ellos y un acuerdo acerca de quiénes debían cantar cada día. Petajías, hijo de Meseyazbeel,
de los hijos de Zerah, el hijo de Judá, era delegado del rey para todos los asuntos del pueblo. En cuanto a las villas del campo y sus aledaños, los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, Dibón y sus aldeas, Causeel y sus aledaños, Josué, Moladá, Bet-Pelet, Hasar Sual, Berseba y sus aldeas, Siquelag, Meconá y sus aldeas, en Rimón, Sorá, Yarmut, Zanoah, Adulam y sus aledaños, Laquis y sus campos, Azecá y sus aldeas. Se establecieron entre Berseba y el valle de Hinom. Los hijos de Benjamín en Geba, Micmas, Allá, Betel y sus aldeas, Anatot, Nob, Ananías, Jasor, Ramá, Gitaim, Jadid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono y el valle de los canteros. Los levitas, parte en Judá y parte en Benjamín. Capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Jatús, Sebanías, Rehum, Meremot, Idó, Gintón, Abías, Millamín, Maadías, Bilgá, Semaías, Yoyarib, Yedaías, Salai, Amoc, Gilquías, Yedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en tiempos de Josué. Por parte de los levitas, Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que estaba a cargo de la alabanza junto con sus hermanos, y Bacbuquías, Uní y sus hermanos se alternaban con ellos en sus tareas. Josué engendró a Joyaquim, Joyaquim engendró a Eliasib, y Eliasib a Joyadá. Joyadá engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Yadúa. En los días de Joyaquim, los sacerdotes cabezas de familia eran: de la de Seraías, Meraías; de la de Jeremías, Hananías; de la de Esdras, Mesulam; de la de Amarías, Jehohanán; de la de Maluc, Jonatán; de la de Sebanías, José; de la de Harim, Adná; de la de Meremot, Helcai; de la de Idó, Zacarías; de la de Gintón, Mesulam; de la de Abías, Zicrí; de la de Millamín; de la de Maadías, Piltai; de la de Bilgá, Samúa; de la de Semaías, Jonatán; de la de Yoyarib, Matnai; de la de Yedaías, Uzi; de la de Selai, Calai; de la de Amoc, Eber; de la de Gilquías, Hasabías; de la de Yedaías, Natanael. En los días de Eliasib, Joyadá, Johanán y Yadúa, se escribió una relación de los levitas cabeza de familia y de los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los levitas cabezas de familia están anotados en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías y Josué, hijo de Cadmiel, que estaban situados frente a sus hermanos para entonar, a modo de diálogo, la alabanza y la acción de gracias conforme al mandato de David, el hombre de Dios. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub hacían guardia en los umbrales de las puertas. Estos son del tiempo de Joyaquim, hijo de Josué, hijo de Yosadac, y del tiempo del gobernador Nehemías, y del sacerdote Esdras, el escriba. Cuando llegó el momento de la dedicación de la muralla de Jerusalén, todos los levitas de todos los lugares fueron invitados a venir a Jerusalén para participar en la dedicación con alegría y agradecimiento, con cánticos, címbalos, arpas y cítaras. Se reunieron los cantores de las plazas que había alrededor de Jerusalén y de los aledaños de Netofá, así como de Bet-a-Gilgal y de los campos de Geba y Azmabet.
pues habían construido alojamientos alrededor de Jerusalén para los cantores. Los sacerdotes y los levitas, una vez purificados, purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes cortejos laudatorios, uno de los cuales marchaba por la derecha encima de la muralla en dirección a la puerta de las basuras. Tras ellos iba Oseas y la mitad de los jefes de Judá, así como Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías y algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, el hombre de Dios. Esdras, el escriba, marchaba delante de ellos. Al llegar a la puerta de la fuente subieron de frente por las cuestas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla que pasa por encima de la casa de David y llega hasta la puerta de las aguas hacia el oriente. El segundo cortejo laudatorio marchaba en dirección contraria. La mitad del pueblo y yo íbamos tras él, por encima de la muralla pasando por la torre de los hornos hacia la muralla ancha. Y seguía caminando por encima de la puerta de Efraín, de la puerta vieja, la puerta de los peces, la torre de Hananel y la torre de los 100, hasta llegar a la puerta de las ovejas, deteniéndose en la puerta de la cárcel. Los 2 cortejos laudatorios se detuvieron en el templo de Dios, y la mitad de los funcionarios que venían conmigo, y yo también, nos detuvimos, así como los sacerdotes Eliakim, Maasías, Miyamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías con las trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzí, Jehohanán, Malquías, Elam y Ezer. Se escuchaba a los cantores dirigidos por Yizrahías. Aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y se llenaron de júbilo, pues Dios los alegró con un gozo extraordinario. También las mujeres y los niños estaban felices, de modo que el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. También aquel día se establecieron inspectores que custodiaran las estancias del tesoro, donde se guardan las ofrendas, las primicias y los diezmos, y para que almacenaran en ellas las cantidades de lo producido en los campos de las diversas ciudades, cantidades que la ley adjudica a los sacerdotes y a los levitas, pues Judá estaba feliz de poder contar con sacerdotes y levitas que trabajaran al servicio de su Dios y en las tareas de purificación, así como con cantores y porteros, como lo había mandado David a su hijo Salomón. Pues ya en los días de David y Asaf, desde antiguo, había jefes de los cantores y canciones de alabanza y agradecimiento a Dios. En los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba a diario las cantidades correspondientes a los cantores y a los porteros, así como lo consagrado a los levitas, y los levitas, por su parte, entregaban lo consagrado a los hijos de Aarón. Capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés mientras el pueblo escuchaba. En él se encontró escrito que los amonitas y cananeos nunca formarían parte de la asamblea de Dios por no haber proporcionado a los israelitas pan y agua, y por haber contratado a Balaam para maldecirlos, aunque Dios trocó su maldición en bendición. Cuando escucharon la ley, separaron de Israel a todos los que tenían sangre extranjera. Antes de que sucediera esto, el sacerdote Eliasib, encargado de las dependencias del templo de Dios y pariente de Tobías, se había preparado una gran dependencia en el lugar donde antes se depositaban las ofrendas, incienso, objetos y los diezmos del trigo, el mosto y el aceite, que correspondían a los levitas, cantores y porteros, así como las contribuciones para los sacerdotes. Mientras tanto, yo no estaba en Jerusalén,
Pues el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, regresé a la corte real. Al cabo de un tiempo rogué al rey que me permitiera volver a Jerusalén, y me di cuenta de lo que había hecho Eliasib en favor de Tobías al tomar esa estancia en el atrio del templo de Dios. Me pareció muy mal, así que arrojé todos los objetos de la casa de Tobías fuera de su dependencia. Di orden de que purificaran las dependencias e hice que se guardaran allí de nuevo los objetos del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas las cantidades que les correspondían, por lo que estos y los cantores que se dedicaban al culto se habían tenido que marchar cada uno a su campo. Así pues, reprendí a los funcionarios diciendo: ¿por qué se ha abandonado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en su puesto. Y todo Judá trajo los diezmos del trigo, el mosto y el aceite a los almacenes. Puse como administradores a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, por parte de los levitas, y junto a ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran considerados hombres fieles. Se les encargó hacer el reparto entre sus hermanos. Acuérdate de mí, Dios mío, por todo esto. No hagas desaparecer las obras piadosas que hice en el templo de mi Dios y en su servicio. En aquellos días, vi que en Judá había quienes pisaban los lagares en sábado, transportaban haces y los cargaban sobre sus asnos, e incluso traían a Jerusalén vino, uvas e higos, y todo tipo de cargas en día de sábado. Y los reprendí cuando vendían sus provisiones. Algunas gentes de Tiro que residían allí traían pescado y toda clase de mercancías, y las vendían en Jerusalén a los israelitas incluso en sábado. Tuve una disputa con los funcionarios de Judá y les dije: ¿qué pecado estáis cometiendo al profanar el día del sábado? ¿Acaso no mandó nuestro Dios un gran castigo sobre nosotros y sobre esta ciudad cuando nuestros padres hicieron lo mismo? Y vosotros seguís aumentando la ira contra Israel profanando el sábado. Así pues, cuando oscureció en las puertas de Jerusalén al llegar el sábado, di orden de que cerraran los portones y de que no los abrieran hasta que hubiera pasado el sábado, y puse a mis servidores firmes sobre las puertas para que no entrase carga alguna en día de sábado. Todos los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías hicieron noche fuera de Jerusalén una y otra vez, y los reprendí diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche frente a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os arrestaré. Desde entonces, no volvieron en sábado. Ordené a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. Acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí como corresponde a tu excelsa misericordia. También en aquellos días, vi que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod, y no sabían hablar el de Judá, cuando un pueblo es del idioma que habla. Yo discutí con ellos, los maldije, mandé que los golpearan y les arrancaran los cabellos a algunos de ellos, y los conjuré por Dios a que no entregaran sus hijas a los hijos de ellos, y a que no tomaran esposas de las hijas de ellos, ni para sí mismos, ni para sus hijos, diciendo: ¿no pecó por esto mismo Salomón el rey de Israel? Aunque entre la multitud de los pueblos no había rey como él, y además era amado por su Dios, y Dios lo puso como rey sobre todo Israel. A pesar de todo, también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Es que tendremos que oír que también vosotros habéis hecho un pecado tan grande como ese de prevaricar contra nuestro Dios al tomar mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, el joronita, y lo aparté de mi lado. Tenles en cuenta, Dios mío, la profanación del sacerdocio y de la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Por mi parte,
Los purifiqué de todos los extranjeros y establecí los reglamentos de cada una de las tareas de los sacerdotes y de los levitas. También regulé los momentos oportunos para las ofrendas de leña y las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.